Lo primero que dije fue Santiago Abascal de voz, me parece muy guapo. Hasta que el cuerpo me dé o los fans me quieran. Toda mi vida yo he sido activo. No, yo no creo. ¿No? Uy, no. Y entonces me dicen, pero los hombres criando es imposible. Yo quiero metérmelo a ver qué se siente. A ver, ¿no? Sí. No. Pues sí, ahora ya no es sexy fumar. Ya. ¿Para qué fumas? Pero eres malo. Mira, de verdad me voy porque estoy incómodo y ya, pero no, o sea... El actor que se mete esta noche en el jacuzzi lleva la misma vida de lo que antes era una drag queen. Que es que por el día era, por ejemplo, Manolo García y por la noche era Crystal Colos. Pues Santi Noguera, entre semana, es un doctor de cirugía estética y los fines de semana se vuelve una estrella internacional. Entonces, recientemente tuvo 5 nominaciones a los premios Grammy. Doy la bienvenida a un actor sencillo, cercano y no por ello menos atractivo. Buenas tardes, Santi. Hola, ¿cómo estás? Entrame a jacuzzi. Vamos a acompañarte. Bueno, aquí. Muy bien, está muy rica la agüita. Ay, eso. ¿Está caliente bien? Sí, está súper, Bien. muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿Todo bien? sí, contento de Sí. estar aquí contigo. Bueno, me alegro mucho. Vale. ¿Qué quieres beber? Un ¿Qué refresco. tomas? ¿Alcohol no tomas? Muy poco, no, realmente no. Hoy no te apetece, ¿no? Sí, no, un refresquito. Bueno, muy bien. Que ya está haciendo calor aquí en Barcelona. Cuidas entonces tú el tipo, ¿no? Sí, sí. Digamos. Sí. No, qué va, no es por eso. ¿Qué te pongo? ¿De Sprite o...? Sí, un spray, está bien, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos con un poquito de fumo, ¿no te importa? Si me intoxico es culpa tuya y la cámara lo está grabando. Después los seguros pueden cobrar. Pues nada, empezamos. ¿Cuánto tiempo te quedas en Barcelona? No, solamente este fin de semana. Solo el fin de semana. Sí, casi Y siempre ya, vengo y ya fin de está con todo semana. programado, además. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, empezamos con las preguntas. A ver qué tal. Vale. Vale. Estás un poco asustado, pero... Sí, terriblemente. Sí, de verdad. Pero no has visto nada mío entonces, porque yo creo que... Sí, pero es que tú tienes una cara muy guapa, unos ojos preciosos, pero un es que corazón negro. Pero eres malo. ¿Y cómo puede una estrella, así como tú eres ya, aguantar tantas escenas seguidas? Yo creo que lo primordial es eso, que te guste. Yo creo que lo primordial es eso, la mayoría nos gusta, entonces hallamos el puntito de disfrute. Si fuera un trabajo como tal y algo que uno le tocara así duro, yo creo que no se filmaría tanto o no se haría tanto. Ajá. Lo importante es que aguante un pasivo, que ponga bien en la cámara, que tenga buen feeling, que disfrute y que se note que está disfrutando con eso y que no está sufriendo realmente. Bueno, como doctor, porque hay que decir que es un buen doctor de cirugía, ¿qué cirugías haces? Aparte bueno, no sé, de lo que es típico de la cara, ¿no? De botox y todas esas cosas, ¿haces algún tipo de cirugía más? Sí, claro, yo hago liposucciones, hago, por ejemplo, traslocación de grasa para colocar más. ¿Qué más? Y bueno, todos los tratamientos. También hago trasplante capilar junto a mi esposo. Ajá. También hacemos trasplantes capilares en la clínica. O sea, tenemos un amplio abanico de tratamientos. El trasplante capilar, ahora como en Turquía se ha puesto muy de moda, todo el mundo se va a Turquía. ¿Crees que merece la pena hacerlo aquí? ¿O merece la pena irse a Turquía? ¿Qué diferencia hay? La gran diferencia de lo que nosotros siempre le decimos a nuestros pacientes es que tienen la posibilidad, no, que tienen la certeza de que están aquí al lado del médico, de la consulta y cualquier cosa se va a complicar, que se puede complicar una cirugía de esas con una infección, se puede complicar con un rechazo de pelo, se puede complicar que te coloques enfermo con un sangrado, que te puede complicar al mes, a los 2 meses que los folículos se enquisten. ¿Qué vas a hacer aquí en España si eso fue en Turquía? Entonces, todo. No se puede ir una persona a Turquía para resolver el problema. Pues podría, pero es que ya la clínica ya no le responde. Ahí tienen que pagar aparte. Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros le explicamos al paciente. Y otra cosa que no sabe la gente es que tú te haces un trasplante, ¿vale? El trasplante queda de puta madre, te queda súper bien. Pero, por ejemplo, el cabello que tú tienes, si eres todavía un hombre de 30, 35 años, el cabello que tú tienes sigue en tendencia a caerse.
Entonces, Vale. el problema es que tú tienes que cuidar ese cabello. ¿Y cómo se cuida? Con tratamientos en la consulta, con Ajá. plasma, con PRP pinchado, con vitaminas, con Y todo medicamentos eso entra, por pinchados. ejemplo, en un precio que pongáis vosotros. Exactamente. Sea, Nosotros tenemos packs, entonces antes y después de la cirugía, tantos tratamientos, todo eso para llevar al paciente. Nosotros llevamos al paciente casi un año después de la cirugía, mes a mes en la consulta, ¿no? Muy bien. para saber todo la evolución y que haya un buen resultado del trasplante. Entonces, claro, Turquía está muy económico, pero hay muchas cosas más de Turquía pues que la gente no sabe. Si tú quieres un trasplante en Turquía hecho por un médico exclusivamente que se siente contigo, Ajá. cuesta lo que cuesta aquí en España. Ah, ok. Entonces allá son cirugías que están 10 o 20 quirófanos a la vez y están enfermeras auxiliares y un médico es el que está pasando, mirando cómo está todo. O sea, hay muchas cosas. Hay gente que viene de Turquía que nosotros tratamos para hacer esos tratamientos luego Ujú. y están muy bien hechos, está súper bien, es un pelo completamente natural, no es un pelo de muñeca que llamamos. Ajá. Y esto, otros sí no nos gusta mucho, otros hay mucho, les explico, por ejemplo, ellos les dicen allí, les colocamos, por ejemplo, 8000 folículos. Ni el mejor cirujano de Estados Unidos ni de España te coloca 8000 folículos en Son una sola demasiados. cirugía. Sí, esos son pelos. Ujú. Los folículos es la unidad y esa unidad puede traer un pelo, dos pelos, tres. Entonces, si yo te digo, te voy a colocar 3000 folículos, que es lo normal, otros 1500, eso lo tienes que multiplicar por 2.5 y te dan los pelos. Ajá. Pero claro, la gente siempre nos viene y dice, no, me colocaron 8000 pelos, 8000 folículos. Claro, Siempre hay que decimos hacerlo. no, o sea, ya cuando vemos el trasplante decimos no, Bueno. te colocaron eso, pero bueno, son Imagino que te muchas venden cosas. bien la historia Exactamente, y ya está. y el ¿no? viaje. A un buen precio y entonces pues la gente pues dice, Claro, "Ostras, es que el sí, más precio es barato", muy pero bueno. no se dan cuenta a lo mejor que aquí lo que se ofrece nos informan. Claro. Y claro, es mucho mejor a lo mejor. que Y el no, precio sí, es sí. muy bueno, o sea, en Turquía el precio es muy bueno. Igualmente aquí también se ha mejorado el precio, imagino. Muchísimo, Que de cuando es que se está empezó. más de un 60% menos, o sea, ha bajado muchísimo. ¿Tienes representante? Representante como tal, pero me ayuda muchísimo Macho Jim. ¿Tú lo Ah, ok. conoces? ¿Es Macho Jim? Sí. Es tu representante entonces. Como, Bueno, tal, como tal, no. como tal, no, porque él está cogido por otra persona que tú conoces. Ajá, vale. No pasa nada, se puede decir. Pero es que, ¿No? no, sí, mi Víctor Rum. Claro. Pero Macho Jim me ha ayudado muchísimo. Víctor fue la única mano, Víctor Rum fue la única mano que yo vi en el hueco más oscuro cuando yo estaba, porque fue el que me sacó ese hueco. Y Macho Jim, Jordi, es mi ángel de la guarda, porque me cuida, me pone, me lleva, me dice, me organiza, o sea, todo, absolutamente todo. Qué bueno. Mm. Eso está muy bien. No es que sea un representante, es como un amigo, ¿no? Entonces. No, es que es mi amigo. Claro. O sea, y nos sabemos cosas, yo sé de él y él sabe de mí que nadie más sabe. O Somos sea, que muy fue buenos además amigos. quien se puso en contacto contigo, claro. Claro, Además, claro. O sea, no fue que tú no buscabas un representante. Claro, y es el que, gracias a él, he hecho muchas cosas que, para explicarlo bien, que yo quería hacerlas, pero no me atrevía a Claro, hacerlas. o no sabes cómo, por Sí, dónde exacto, salir. no, y él no me ha obligado a nada, pero yo no me atrevía porque yo pensaba que no podía servir para eso. Estás promocionando una forma de hacer test en casa, Sí. ¿no? Cuéntanos cómo surge esto de hacer el test, que antes me has comentado algo. Sí, súper. Fue un chico que me contactó aquí de Barcelona, de esa asociación, de esa web que se llama testate.org. Ujú. Y son test muy fáciles, hacen test de hepatitis C y hacen test de VIH y son completamente, como el símbolo de ellos es completamente gratuito, en casa y anónimo. Ujú. Porque tú entras a la web de ellos, en testate.org, es más fácil que la busquen en Google y de ahí se metan porque si la colocan directo no funciona. Pondremos también la Exacto. página. También Exacto, pero entren mejor por Google, la buscan y entran por ahí porque si Ah, colocan ok. la página en la barra no entra. Ah, ok. Y solamente llenan sus datos, no les piden ni identificación, ni su nombre real, nada. O sea, pueden colocar lo que sea. Solo de la dirección, claro, para que Sí, pueda- solamente una dirección, la que quieran, donde llega un sobre cerrado, sin remitente, sin nada de nombre, Ajá. llega el sobre cerrado. Y dentro del sobre viene todo el test para hacerlo, por supuesto es de sangre, tienen que pincharse el dedo, pero trae todo para hacerlo, hasta las toallitas con alcohol y la tirita para colocarse. Colocan esos gotitas de sangre en un papel y viene otro sobre para que metan ahí y en cualquier buzón de España pueden colocarlo y también gratis envía. Cuando ustedes llenan en internet el cuestionario, Ajá. te dan un número
ese número viene en donde colocan las gotitas de sangre y con ese número ves el resultado en internet. O sea, es completamente confidencial, nadie sabe quién eres tú ni Y luego nada. a la hora, digamos que sales positivo, a la hora o negativo. Y negativo, ¿cómo- perfecto, no hay ningún ¿Cómo se problema. ponen en contacto contigo? No, no, por eso. Tú entras a la web de ellos, Ah, y lo ves. a resultados y buscas tu código. Ah, vale. Ah, Sin- sí, claro, sin si no te llaman nombre y ni sin en nada. el teléfono ni nada. Exactamente, buscas tu código y ya aparece positivo ¿Y o qué te diga negativo. si una persona si es positiva? Ir a su médico de cabecera. Ahí sí que ya tiene que dar la cara, claro, porque si no, no. Exactamente, Nadie te lo va a dar. exactamente. Y como sabemos, para la hepatitis C hay un tratamiento, se puede tomar el tratamiento, se logra hacer otra vez negativo, pero claro, hay que cuidarse. Mm. Y para el VIH, pues si eres positivo, un tratamiento que ya tiene una calidad de vida muy buena. Exactamente. Si no, también está la PrEP, sí, para quien Exactamente. no quiera hacer riesgo en el sexo, ¿no? O Sí, cierto sí. de riesgo que se dice, pero bueno, cada vez hay menos riesgo porque hay tratamiento para todo. Está nominado a 5 premios Grammy, Sí. ¿no? Que se celebran este sábado, además. Sí. La entrevista saldrá un poco más tarde, pero bueno, ya, Sí. entonces ya tendremos ganado. Exactamente. ¿No? ¿De qué categoría te sientes más seguro que podrías ganar? Uf, es que estoy nominado a lo de Bottom, Ujú. pero es que hay muy buenos Bottoms. Muy buenos votos también internacionales. Imagino que todos los que estáis sois buenos. Entonces, Sí, sí, claro, Y, pero- y de todas las categorías, quiero decir que estén nominados. Entonces, pero ¿cuál tú crees? Yo creo que la de Daddy. La edad y tú Sí. crees que tienes más posibilidades. Sí, porque es que ya me clasifican muchísimo como Daddy. Ya me Ujú. clasifican, ya soy un Daddy, no hay nada que hacer. No, pero oye, a veces es más atractivo, mucha gente que le gusta el Daddy, mucha gente, yo Sí, cada vez, sí. porque a mí también ya me clasifican como Daddy y digo, pues oye, pues tengo más éxito ahora que antes. O sea que yo creo que, Sí, sí, exacto, pero yo creo que A ver. la de Daddy estaría muy bien. Vamos a ver si corro Ah. con suerte esta vez. vamos a ver si la de Daddy se ha ido al final. Sí, Yo creo sí, que sí. sí, yo le he votado, ¿eh? Uf, Yo creo- Bueno, ¿y entonces... a cuántos más? ¿Eh? ¿Y a cuántos más? Porque se Bueno, puede- no, pues digamos, en algunas nada más que estás tú, en otros sí que he visto que a lo mejor que estés, otros que conozco también, como Víctor, también le he nominado Ay, bastante. claro. Va bien con la gente que he trabajado y que me cae bien, evidentemente, ¿no? Hay otros que he trabajado y no les he pasado porque que no ganen nada. Vale. No, claro, la gente que me cae bien y que Oh. he trabajado y pienso que son buenos también, porque tampoco voy a votar solamente por haber trabajado. Para productora siempre mando mis fotos y mando mis fotos y mando mis fotos y quiero grabar con ustedes y se dan las cosas. Ah, muy bien. Pero Muy no, bien. no es fácil. ¿Y hasta cuándo? Hasta que el cuerpo, siempre digo, hasta que el cuerpo me dé o los fans me quieran, Ajá. ¿vale? Pero aquí en España, si tú has visto... No es cuando, no, perdón que te interrumpa. Sí. ¿No es hasta cuando tú te canses? ¿Crees que no te vas a cansar nunca? No, es que me gusta mucho este mundillo. ¿Sí? Me gusta mucho, me divierto. Lo más raro, lo más esto he conseguido tan buenos amigos que no he conseguido en el área médica. Lo he hecho amigos reales, amigos de verdad del alma, que no tengo en la otra parte. Pero también dicen que hay muchas envidias, también hay mucha marica claro. mala, ¿no? Sí, hay mucha diva y todo, pero mira, de verdad, yo no voy con eso. O sea, yo llego, hago mi trabajo y ya, solamente como una o dos veces he tenido que decir, mira, de verdad me voy porque estoy incómodo y ya, pero no, o sea, no me Con gusta. Cacto, por ejemplo, has tenido que decir, no ruedo más contigo porque no te soporto. No, aunque no se hayas dicho así tal cual, pero que dices, no volvería a trabajar. Mira que ni estaba trabajando con él, era un chico colombiano, pero no estaba trabajando con él y siempre yo voy, me presento, ¿cómo estás? No sé qué, y estábamos trabajando, pero el chico levitaba, o sea, no caminaba, volaba. Y después no sé qué fue lo que le dije y también me contestó muy mal y que no lo... ¿Quién era? No. Después me tocó filmar con él. No, hay que mojarse, venga, va, mojate. Es que ni sé cómo se llama. Bueno, no pasa nada más. Bueno. Yo no entiendo, pero bueno, que es. Características, un negro muy alto, muy. Pero después filmé con él y no fue muy bien. Vale, te voy a decir, yo no le perdonas por eso. Bueno, filmé. ¿Acá? Sí. ¿En cuál? En el de allá. El de más Vale. allá, ahí. Después filmé con él, pero filmamos él como activo, yo como activo y otro chico como pasivo. Entonces no hubo mucha interacción con él como tal. Ajá. Y lo que tratamos de grabar con él, yo como pasivo en ese momento, porque así era la idea, no funcionó. Entonces ahí se notó que no funcionábamos. Entonces la escena quedó los dos de activos con el otro chico. Ujú. Y lo otro se borró. Y aunque me imagino que me vas a decir, ¿quién me vas a decir seguramente? ¿Con quién lo harías siempre? Es que mi Víctor es mi hermano. A ver. Es que Víctor ya es mi hermano. O sea, cuando ya filmo con Víctor, pero es que ya no es ese placer, es como
Bueno, pero te compenetras, yo lo que quiero decir es que te compenetras bien Con y Víctor. al final pues estás tranquilo y es algo fácil, te lo hace fácil. Sí, con Víctor muy bien. Es que de verdad hay gente muy buena contigo. Cuando me conocí también filmamos muy fácil, nos fue Ajá. muy bien. O sea, nos entendimos bien. Con Sir Peter también lo conocí y me fue súper bien. O sea, es que son muchos los... Bueno, más que- general hay gente maja, pero como también hay gente que no, Sí, sí, que no lo harías, claro. nada que hacer. Que ahí sí en ese momento uno tiene que ser actor. Es así. Ujú. Bueno, ¿te ha inspirado a alguien a la hora de trabajar? ¿Es que? ¿Te ha inspirado a alguien a la hora de trabajar? O sea, No. alguien que tú admiraras o alguien que tú, ostras, mira, este me gusta mucho, me gusta hacer. No, sinceramente tipo no. ¿no? Sinceramente no, porque a mí me toca ser yo. Ajá. Y muchas veces eso me dice mi marido, que es mi super fan. En esta no te gustó, ¿no? Porque él ya me conoce. Ajá. Entonces yo no ni finco eso. Entonces él ya enseguida me dice, con este no te gustó mucho, ¿no? Y con tal sí te divertiste bastante. Ajá. Digo, sí, es la verdad. Entonces no, Bueno, realmente... pero ahí tienes que sacar tu voz del actor. O sea, Sí, sí. sí. Pero él te conoce y sabe Sí, que ya. no es el Exactamente, pero Claro. no, nunca me fijé, me gustaban muchos actores como tal, pero como tal como Él, son no y como todo. tú haces lo Exacto, mismo. pero nunca me fijé en realidad, mira que nunca había pensado en eso, ¿No? no me fijé en nadie. ¿Y qué actor, por ejemplo, te gusta? Ya no sé, no para ser tú como ellos, sino que te haya gustado siempre, ¿no? De la época cuando yo comencé, estaba Antonio Miracle y Mario Domenech muy en moda. Sí que eran pareja, ¿no? Exactamente, entonces era pareja y me encantaban, los logré conocer y todo, y genial. También Martín Massa era como mi super ídolo, también ya lo conozco, he filmado con él, entonces también súper. Por ejemplo, Rocco Steele, logré filmar con él un OnlyFans y fue espectacular. O sea, el tío más sencillo, más tranquilo para trabajar también, súper bueno y de verdad hubo muy buena compenetración también. Entonces, súper, he conocido muy buena gente, como te digo, me gusta mucho. Qué bien. Bueno, pues entonces, ¿haces activismo? Sí, ¿Sí? bastante. Y me gusta ¿Te defender. gusta? Sí, me gusta defender los derechos, me gusta hablar de nosotros. También no es hablar mal de nosotros, pero también los errores que cometemos. Hoy precisamente estábamos hablando de eso con un chico que me decía que no querían trabajar con él porque entonces no tenía cuerpo, porque no sé qué, y es que, o sea, gusto hay para todo. Porque no tenía cuerpo. Sí, entonces que no tienes cuerpo, que eres gordo o que eres de barriga, no sé qué. Como yo le decía, o sea, eso no, ni en la vida real ni en el porno, o sea, Claro. hay gustos para todo. Hay gente, Claro. por ejemplo, pero era un actor que no quería trabajar con él. sí, que no querían trabajar con él, que no les cogía mucho, que no sé qué. Bueno, pero a lo mejor tampoco era porque no era su... A veces también, imagino que la OnlyFans, yo no sé cómo lo haces tú o cómo lo hacen otros. Pienso que también tienes que hacerlo con gente que también Sí, tenga tengas el química. rollo. Tampoco vas a hacer con alguien que no te gusta, sino, Sí, porque también se exacto. transmite, ¿no? Sí, pero sí, hago mucho activismo, muchísimo. Ah. También ayudo con todo lo del bullying, todo eso. ¿Qué piensas cuando, por ejemplo, un joven tiene homofobia, digamos, actualmente, ¿no? Que has recibido, que tiene homofobia, digamos? ¿Ha pasado alguna cosa concreta con esa persona? ¿Qué piensas cuando hoy día pasa eso, digamos? Yo creo que eso es tanto... A veces cuando expresan esa homofobia un hombre o cuando la tiene, yo creo que es más miedo a lo desconocido que tiene. Un miedo a lo desconocido, también no podemos luchar contra el tipo de cultura que tenga, de donde venga, o el tipo de sus ideas religiosas también. Porque hay mucho joven o sea, joven que también agrede, digamos, Claro. Y todo tipo, o sea, todo tipo. Hay jóvenes que agreden, por ejemplo, me he encontrado con gente que yo digo que yo quiero tener un hijo con mi pareja, y entonces me dicen, pero 2 hombres criando es imposible. Y, estás loco, tío. Claro, todo es mental y prejuicios. Exactamente, o sea, eso. O también me da este tipo de bullying de colegio, porque el niño tiene o no tiene más pluma, que eso no nos debe importar absolutamente a nadie. Que si a ti no te gusta para tu vida o para pareja o para follar una persona que tenga pluma, vale. Claro. Pero como amigo o como eso, o sea, perfecto, o sea, no hay ningún problema. Ya Claro. es diferente tu gusto en la cama o eso. Exacto, claro. Pero en absoluto, entonces sí me gusta muchísimo luchar con eso cuando veo cosas en internet de bullying o que dice que tiene mal cuerpo. Eso es que eso no lo es todo en la vida. Claro. O sea, eso no lo es todo en la vida, y muchas veces nosotros mismos en nuestra Ujú. LGTBI hacemos muchísimo bullying a muchos de nosotros porque o ya es viejo o no tiene buen cuerpo o no sé qué, y creo que eso no debería ser ni entre nosotros ni tampoco con la gente de afuera. ¿Y tú qué es lo que más te fijas a la hora de elegir a alguien para grabar, por ejemplo? ¿Qué es lo que más te fijas de esa persona físicamente?
A mí me gusta por mi tipo, por como yo soy tatuado, con barba y tal, que también sea una persona masculina. Porque como trabajo casi siempre de pasivo, entonces no cuadra muchas veces, a los fans no le cuadra que Eso es otro prejuicio. exacto, que un chico más delgadito eso me vaya a mí a penetrar o a follar. Eso es un prejuicio. Pero lo haces porque tiene exacto, menos público y al final pues estamos para trabajar, ¿no? Exactamente, exacto. Bueno, Vox está cada vez más fuerza, Vox, el partido Vox, está con más fuerza ahora en la política. ¿Te asusta que haya un renacimiento del sector conservador en España? Sí, bastante. Bastante. ¿Crees que lo va a haber? Yo soy inmigrante y llegué aquí a España hace 13 años y en realidad como todos o la mayoría de inmigrantes yo me vine buscando un mundo mejor. Aunque yo soy médico y era médico ya en Colombia porque yo estudié allí, yo me vine aquí para tener una vida mejor, más tranquila, ganar mejor y todo. Y creo que también buscaba esa libertad de aquí. Y sí me da miedo que esa parte de derecha extrema suba al poder y me da mucho miedo que esas ideas jalen en la gente. Calen en la gente y sí. Yo creo que hay que luchar contra eso y hallar el punto medio. Es que estamos, yo pienso que en ciudades grandes, en España, tú estás en Valencia, estás en Barcelona, vamos a Madrid, la que nos movemos en ciudades grandes que no se nota tanto. Exacto. Pero si te vas a los pueblos, si te vas a Andalucía, que está triunfando, y te vas a muchos sitios donde la gente no viaja, está encerrada en su mundo, pues le asusta todo lo exterior y entonces ahí se va haciendo más grande. Sí, y mira, cuando fue las elecciones, las últimas elecciones que hubo cuando Pedro salió de presidente, yo tuve como unos días antes yo tuve una entrevista, me invitó la revista Shanghai a una entrevista también, donde me hacían preguntas rápidas y yo respondía lo primero que se me venía a la cabeza. También, lo último vamos a terminar con eso. ¿Y puedo decirlo? No, que voy a hacerte preguntas rápidas. Vale. Entonces, y me entrevistaron y una de las preguntas fue, ¿y quién de famosos te gustaría? A mí en ese momento no sé por qué, o sea, a mí no me salió Ricky Martin, a mí no me salió cualquiera de esto. Lo primero que dije fue, Santiago Abascal de Voz, me parece muy guapo. Pero porque el tío es guapo. Claro, pero claro, la gente no separa una cosa de otra. Claro, entonces yo dije eso, preciso la entrevista, la sacaron un día antes de las elecciones, madre mía. En Twitter, o sea, me mataron. Ostras, pero claro. Me mataron, ¿cómo vas a decir eso? Me trataron de derechista, me trataron de homofóbico, No, lo único es que es un tío muy masculino, guapo, que a mí me parece guapo, pero que el tío sea X o Y, ya, o sea, solamente estoy viendo es la persona, nada más. Claro, yo no sé por qué. No separa eso. No, y me fue, pero me colocaron a parir en todas las redes sociales. Entonces, ¿de qué partido eres? Déjalo claro ahora aquí, que lo sepan. Uy, yo sería más de centro, porque es que también de izquierda tampoco. Porque es que en los países cercanos al mío hay cosas muy de izquierda que yo tampoco comparto. O sea, no extremas como Podemos, pero bueno, yo que soy socialista. Vale. Luego ha habido nada más, soy socialista. Lo veo como más humano, sí. Mira. Porque a veces todos nos podemos equivocar en la vida, ¿no? No, claro, pero claro. Siempre vamos con buena intención. Yo pienso que van con buena intención. Ahora, una cosa es que se equivoque, no lo hagan mal, pero es que se puede equivocar cualquiera. Y lo que yo siempre he dicho, en mi familia también han habido gente socialista, completamente socialista. Y el socialismo, para mí, respetando, en los libros, su base es perfecta. Es perfecta. Claro, luego se falla en la práctica, pero... Exactamente. Pero bueno, muchos se fallan, es que todo el que sube al final falla en la práctica. Exactamente, pero para mí lo justo debería ser una sociedad equitativa, una sociedad que tú tengas las mismas oportunidades que el otro, una sociedad que tú tengas, por eso mi país es así, porque allí hay mucha diferencia social, muchísima, y eso hace que el pueblo sienta rabia con otras personas del por qué tú puedes y yo no. Claro. Por qué tú puedes estudiar y yo no. Por qué tú puedes comprar y yo no. No es porque no quieran trabajar, es porque no pueden, no tienen los medios, sinceramente, para hacerlo. Entonces creo que esas grandes diferencias sociales no deberían existir. O sea, todos debemos tener la misma oportunidad. En Colombia también está habiendo una que no vean, ¿no? Uf, problemas. Terrible. Okay. Yo ya estoy muy separado de Colombia, mi familia vivía aquí y todo. Ya estoy muy separado de eso, pero claro, allí todavía tengo familia y está muy difícil. O sea, que una cosa del supermercado hoy te cueste 4 veces más que hace una semana porque están bloqueadas todas las carreteras. Si eso no lo puede hacer una persona que tiene de clase media o media alta, comprar y eso, ahora imagínate tanta pobreza que hay en mi país, ¿cómo hace esa gente para subsistir? Es muy difícil. ¿Crees que se va a solucionar ese problema o no? Yo creo que esto va hasta que... Yo creo que va más. Yo creo que va más porque el pueblo está muy cansado. El pueblo está muy cansado de eso. El pueblo está muy cansado de sus políticos, está muy cansado de
de robar tanto, está muy cansado. Mira que hace, todo comenzó fue por una reforma que iban a hacer económica, que querían hacer pagar Hacienda y pagar IRPF y toda esa cosa a gente que ganara el salario mínimo, que el salario mínimo son 250 euros o como 300 euros. Entonces imagínate tú una persona que gane eso y tener que pagar Hacienda y pagar todo. Tampoco. Sí, sí. Ahí, mira que yo estuve ahí en Colombia, estuve 3 meses, y no me pareció un país, o sea, me pareció bastante bien desarrollado. Claro. O sea, está bastante bien. O sea, claro. Como teníamos el concepto yo cuando era pequeño, de Escobar, no sé qué, no sé cuántos, de que te erraba la guerrilla, no sé qué. Claro. Mira que yo lo vi súper... Cuando llegamos nosotros aquí a España, tenemos unos muy buenos amigos en donde vivimos y tenemos un grupo y que cenamos cuando se puede, ahora con la pandemia no, pero bueno. Y una de esas chicas le tocó ir a Colombia a trabajar, la mandaron porque es informática, entonces para arreglar una cosa ya. Y decía, no, terrible ir, no. Y preciso la mandaron a nuestra ciudad. Entonces le decíamos, no, mira, es súper bien esto. Y cuando regresó, que vivió allí 4 o 5 meses, o sea, vino, decía, es que yo no me imaginaba eso. O sea, decía, los gimnasios mejores que los de aquí, cada esta con su pantalla, 5 pisos, un gimnasio. Claro, pero tú estuviste en la parte buena de Colombia, en los centros comerciales buenos de Colombia, pero no te metiste a la parte, al meollo de Colombia, que tristemente hay mucha pobreza, hay muchísima pobreza. Y luego están las comunas, ¿no? Son allí. Exacto. Por ejemplo, hay una cosa, algunas personas lo sabrán y los de Latinoamérica, por ejemplo, allí nos hacen, estamos estratificados. Entonces, si tú vives en un barrio, hay estratos. Cuando yo vivía allí había del 1 al 6. El 6 son los que tienen mucho dinero y el 1 son los que no tienen nada. Entonces, cuando a ti te venden una casa, cuando a ti esto, siempre te dicen, ese estrato tal. Entonces, por ejemplo, si tú eres médico, tienes dinero y eso, tú no te puedes ir a vivir un estrato 3 o 2. Tú tienes que estar en un 4 o 5, o sea, en un barrio bien. Lo mismo cuando van a construir un centro comercial, entonces dicen, el centro comercial no sé qué, estrato 5, o sea, sabes que vas a encontrar ciertas tiendas. Si es un centro comercial de otro sitio, no. Tampoco. No. Por ejemplo, hay un parque muy importante. Hay diferencia de clases, ¿no? Es muy clasista, ¿no? Sí, es muy clasista. Tristemente, sí. Sí. Por ejemplo, hay un parque muy importante en Bogotá. Yo no sentí eso yo ahí cuando estuve. No mira, sé, a mí me llevaron a otros. Mira, eso no lo sabía yo. Sí, mira, para mí fue de verdad, y con mucho respeto lo digo, y me alegré tanto de estar acá. Cuando nos vinimos para España, yo nunca había venido a Europa, no conocía España en absoluto, nosotros vinimos contratados como médicos y empezamos a trabajar. Para mí era tan raro en un restaurante de Valencia, en un restaurante donde vivo, en un restaurante bueno, no 4 o 5 estrellas Michelin, pero un restaurante bueno, ver que al lado mío, por ejemplo, estaba la señora que hacía el aseo en la clínica donde yo trabajaba. O sea, para mí eso era rarísimo. Pero me encantó eso porque es que también ella podía hacerlo. Claro. Allí en Colombia, en la vida. Claro. Lo que te digo, hay un parque muy importante en Bogotá que se llama Parque de la 93. Es un parque muy exclusivo, que hay, es un parque chiquitín, que alrededor hay restaurantes y eso. Es muy, muy exclusivo. Alrededor del parque hay militares, que si tú no vas vestido bien o tú tienes una pinta rara, no te dejan pasar. O sea, nada más eso. Entonces, ¿qué puede sentir la gente? Rabia. Claro, es que ¿cómo no va a haber racismo si existe en los países, digamos, latinos o de África incluso, son más racistas que en ningún sitio? Exactamente. Entonces, es muy duro que una persona no tenga la misma oportunidad. Y eso a mí, o sea, para mí eso no cala, de verdad. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Yo siempre digo que quiero estar tranquilo. La tranquilidad. Sí, quiero estar tranquilo y siempre soy muy sincero conmigo mismo. Siempre quiero ser, pensar y decir lo que yo siento y lo que yo tengo. No puedo ser doble, no puedo... Es que tú me notas, si yo estoy disgustado o me cae mal alguien, tú enseguida me vas a decir, Santi, ese como que no te cala, porque es que no, o sea, yo soy sincero, ¿para qué tengo que serlo? Esa es mi filosofía, estar tranquilo. Me gusta mucho mi familia. Mi familia es mi papá, mi mamá y mi esposo. Tengo también una amiga que es mi hermana, que es la enfermera que trabaja conmigo, que los conocemos hace, no puedo decir cuántos años, pero son muchos, porque me mata ella porque no quiere decir la edad. Porque es que si digo la edad que ella dice... ¿Ella o tú?
Ella no quiere decir la edad, ella. Porque si yo digo cuántos años y la edad que ella dice, entonces como que la conocí de 8 años, entonces soy pedófilo, entonces no. Vale, pues se quitan unos cuantos. Porque fue novia mía. Es que eso también, cuando nos conocimos fue mi novia por un tiempo. Entonces esto. Entonces esa es mi filosofía de vida, estar tranquilo, estar feliz, tratar de buscar esa felicidad que para mí la felicidad no es una constante. Para mí la felicidad son momentos. Eso de estar siempre así... No se puede. Es que ya para estar feliz has tenido que ver también la felicidad. Sí, Yo pienso, ¿no? Porque es cuando estás más feliz, porque no estás mal. ¿No? Y estar bien, estar tranquilo conmigo mismo, sobre todo eso. Sentirme muy, muy tranquilo. Es curioso que has dicho que tuviste pareja como chica. Sí. Y en Latinoamérica pasa mucho eso, ¿no? Muchos gays terminan estando con chicas por el que dirán. O sea, ese es otro de los prejuicios más grandes que hay en Latinoamérica. Sí. Bueno, yo desde muy pequeño, yo supe que me gustaban más los chicos. En realidad. ¿Y te gustaban las chicas o realmente ya era como... No. Estabas, sí ¿sabes? me gustaban. Y sí me gustan. O sea, podías estar con una chica también. Sí, y yo trabajo también con chicas y me gusta. Pero yo siempre lo comparo es como con el helado. A mí me gusta la vainilla y me gusta la fresa, pero si me ponen a escoger, yo quiero vainilla. Claro. Entonces, para pareja, para vivir, me gusta más la personalidad de un hombre que la de una mujer. Ajá. ¿Cómo es el tiempo libre de Santi? Siempre me gusta tener una rutina. El gimnasio es parte de mi rutina. Y mi gimnasio no es de ahora por tener un cuerpo, porque soy actor. Yo voy al gimnasio desde mis 13 años. En Colombia mucho culto cuerpo también. Sí, claro. Pero siempre desde los 13 años yo voy al gimnasio, o sea, toda la vida, nunca he parado. Me gusta muchísimo estar en casa, estar viendo series con mi chico, o estar viendo pelis. También me gusta el cine, cuando se puede ir a cine, me gusta mucho. Y me gusta salir a pasear. Pero me gusta mucho el paseo de pueblos, montaña, todo eso. Caminata no tanto, pero sí en cochecito. Muy bien. Bueno, ¿qué es la parte de tu cuerpo que te gusta más? El pecho. ¿El pecho? Sí. ¿Y la que te gusta menos? Uy, yo creo que el gordito del abdomen ese que a veces me lo quito y a veces vuelve a salir muy esto. Sí, bueno, que eso le pasa a todos. Eso es ahí donde va, ¿no? Al hombre, donde más. Sí, pero cuando me muera, y si existe algo arriba, porque no lo sé, no soy tan creyente, o no soy creyente, si existe algo ya tengo 2 preguntas por hacer. No eres creyente, pero puede ser, pero ¿no? puede ser que haya algo arriba. No sabemos. Exactamente. No, puede ser que no sea Dios, que puede ser que sea la Asociación Intergaláctica, no sé qué, una cosa así. Exacto. Entonces ya tengo 2 preguntas por hacer. ¿Sí? Apenas me muero y me despierte allá. ¿Cuáles son? 1, ¿por qué no fui más alto? Porque hay bajos y altos, ¿no? Sí, exacto, pero yo hubiera querido ser alto, o sea, un poquito más. Es que yo mido 1,70. A veces cuando me conocen, claro, como soy grueso, en cámara o en foto me veo grande. Y cuando me conocen, lo típico es, ay, pero eres bajito. No, me te imaginaba más grande. Y yo, a mí a veces me han dicho también que le imaginaba más bajo y han sido alto, pero también pienso que también me gusta ser un poquito más bajito. ¿Ah, sí? Regálame. Sí, venga, no. Eso. Si se pudiera, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué no me dieron más? Eso también. Bueno, pero te dieron un buen para aguantar, ¿no? Bueno, sí, una cosa compensa a la otra. Todo se puede tener. Exactamente. Bueno, vamos ahora sobre las preguntas rápidas. Uy, ¿vale? Dios. Lo primero que pienses, ¿eh? No dices, ay, pues ¿qué es la que más me gusta? Y no era esta que no me sale, Rápido. Una ciudad. Uy, Madrid. Una película. Uy, Tacones Lejanos. Actor. No, actor, Robert De Niro. Robert, actriz. Sí, me encanta, Julia Roberts. Una cantante femenina. Uy, ahora estoy con, esta tía, Dua Lipa. Dua Lipa. Nos gusta a todo el mundo mucho Dua Lipa. Sí, me también un aire fresco a la música pop. Sí. Ha vuelto a traer, sí. Sí, yo soy totalmente Madonna, pero es que ahora me encanta Dua Lipa, entonces Dua Lipa. Vale, cantante masculino. Uy, Miguel Bosé, me encanta. Miguel Bosé. Una diva. Mónica Naranjo. La diva. Me parece súper diva. Súper, más así, que Madonna. Así quiero ser más yo. Que Madonna. Es que como Madonna son entrevistas y como Mónica aquí se ha hecho como reality, y hemos visto más como la personalidad de ella. Sí, pero no tienes una imagen de Madonna como diva. Yo pienso que una... Sí, debe ser no, una... que has dicho Mónica Naranjo ya no puede tratarse. Pero sí. Que te entiendo que ya lo han dicho alguna vez Mónica Naranjo. Sí, pero es que... Sí, es muy diva, es muy ella también. Sí. Pero bueno, pero pienso que como para mí, pero la pregunta me la hacen a mí, yo diría Madonna, pero porque es que ellas... Es que va de diva, no, es que ella es la diva. No, sí, total, exactamente. ¿No?
No hay como has comentado también que me hubieras dicho de como cantante femenino, yo ya la desterraba, ya la mataba a Madonna. Bueno, entonces, ¿una virtud tuya? Uy, ayudo mucho. ¿Mm? Me gusta ayudar. ¿Una comida? Uy, totalmente la hamburguesa. ¿Un defecto? Uy, tengo mal genio. ¿Un disco? Un disco totalmente mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Ah, mira, es un clásico, ¿no? Me encanta. ¿Se escuchó mucho Mediterráneo allí o lo has descubierto una vez has llegado aquí? No, lo que pasa es que mi familia ha vivido aquí en España, parte de mi familia ha vivido desde el 81, 82 aquí en España. Ajá. Entonces nos mandaban muchas cosas. Y un tío mío que ya murió, que era como mi padre, murió hace como 4 años, eso me acuerdo, siendo yo niño en casa y escuchando Joan Manuel Serrat. Ese disco. Sí, ese disco, Mediterráneo. Muy bien. ¿Una fantasía? Ser muy, muy famoso. ¿Sí? ¿Tu Sí. fantasía? Pero Sí. bueno, ya está casi lograda. Sí, sí, sí. No, yo pienso que está lograda. Pero ¿o no? yo quiero llegar Más así, todavía, ¿no? así como Víctor, Ah, que, bueno. que bueno. que hemos ido a viajes y lo paran. ¿Sí? Sí, a mí no. ¿No? Bueno, pero es un característico. Yo pienso que sí que eres famoso. Sí, no, a lo bueno. mejor no, sí, a lo mejor no tanto, pero bueno, que se Sí. puede conseguir. Claro que sí. Ahora cuando ganes los 5 premios ya verás cómo es. Que sacas así como los que ganan los grandes Sí, y sí, al final exacto. puedes coger. Bueno, ¿y un vicio? Uy, ahora estoy comenzando a fumar. Muy mal. Muy mal, pues sí. Ahora ya no es sexy fumar. ¿Para Ya, qué fumas? muchas veces para tranquilizarme, comencé a fumar por eso. ¿Sí? Yo fumaba en la universidad y luego lo dejé porque mi pareja decía que si yo fumaba yo tenía boca de cenicero, pero volví a fumar hace como 2 años y estoy fumando. Bueno, pues bueno, eso hay que dejarlo. Pero muy poquito. Muy Bueno. poquito. Muy Bueno, pues Vicious Men y Santi Noguera se despiden ya para, Muchas para otra gracias. posible Fue entrevista. un placer. ¿Vale? Igualmente. Muchas gracias, Benigno. A ti, guapo. Un besito. Mm. Hasta luego, chicos. Thank you.